Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Flor, os traigo una bitácora más. Bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre por el apoyo al canal, por darle like, por comentar, por suscribiros. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Espero que sea de vuestro agrado el contenido y ya sabéis, bienvenidos todos los comentarios y si queréis postear o comentar sobre qué tema os gustaría que hablase en una siguiente bitácora. En esta ocasión he pensado en algo que me ha dejado... Me ha dicho alguien y me ha dejado pensando que sería un buen tema para tratar, aunque sea breve, y es ¿por qué nos decepcionamos? ¿Qué pasa cuando nos decepcionamos de algo o queríamos que algo saliese de una cierta manera, resulta que no sucede o sucede de una manera que no esperábamos y nos decepcionamos? Pues en este caso lo que ocurre con la decepción es que nosotros, da igual si estemos hablando del ámbito de la familia, del ámbito de la pareja, el trabajo, hobbies, da igual de qué tema estemos hablando, sobre qué vínculo estemos hablando, siempre que haya decepción en nosotros es porque nosotros teníamos la esperanza de que ese vínculo con esa persona, esa situación, ese proyecto funcionase de una cierta manera, que nosotros queríamos que funcionase de esa manera o saliese de esa manera y resulta que no se da como nosotros esperábamos. Y ahí es donde llega la decepción o la desilusión, porque lo que nosotros creíamos que saldría de una cierta manera no sucede o sucede de otra manera que no es la que nosotros queríamos o como la que nosotros nos esperábamos. Y ahí es cuando nos decepcionamos. Esto sucede, la raíz del problema está en que nosotros ponemos unas expectativas. ¿Y qué ocurre con las expectativas? Las expectativas funcionan en base a nuestras creencias, a nuestra manera de ser, lo que para nosotros sería un ideal, da igual en qué ámbito. Por ejemplo, un ideal de pareja, yo espero encontrarme una pareja que tenga estas cualidades, que sea de esta manera, que me trate de esta manera, y la persona que está conmigo, al pasar la fase, por ejemplo, de enamoramiento, pues no se comporta como yo pensaba o como me hizo demostrar que se iba a comportar, pues por ejemplo, pensaba que podía ser detallista y resulta que no lo es, o que sería romántico y no lo es, o romántica. O por ejemplo, en un puesto de trabajo, yo pensaba que tendría posibilidades de superarme, de ascender en este puesto, me dieron unas esperanzas, luego resulta que no sucede. O porque es una empresa muy grande, yo empiezo, por ejemplo, con un cargo pequeño y tengo la esperanza de con el tiempo, a medida que vean mi valía y cómo yo me desenvuelvo en el trabajo, pues me vayan a ir ascendiendo y pueda tener un cargo de más responsabilidades. Y eso no sucede. Eso es porque nosotros ponemos en la situación o en la persona unas expectativas, pero esas expectativas radican en nuestra manera, nuestra percepción, en nuestra manera de ver las cosas, cómo nosotros creemos que es lo mejor para nosotros y cómo creemos que nos va a hacer más feliz esa situación, ese vínculo, etc. ¿Qué ocurre? Que tenemos que pensar que todas las personas hemos vivido experiencias diferentes, tenemos maneras de ser diferentes, tenemos, como siempre digo yo, conflictos, heridas programadas de manera inconsciente que nos hace a todos diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Como yo veo el mundo, o como yo veo esa situación, o como yo quiero que suceda esa situación, si se lo pregunto a otra persona, da igual si me conoce esa persona o no, igual esa persona tiene una manera diferente de ver la situación, una perspectiva diferente. Y esto sucede a que esa persona tiene otra mentalidad, otra personalidad, otro bagaje de experiencias que le han hecho ser y conformarse de otra manera diferente a la nuestra. Por eso decimos que cada persona es un mundo, porque sobre cada persona incide su educación, cómo lo educaron sus padres, las experiencias que uno ha tenido, cómo uno se ha desarrollado en la vida en base a las experiencias que ha tenido, la personalidad, las heridas, conflictos y patrones que haya heredado. Entonces, cada uno de nosotros es singular por eso mismo, porque cada cosa que nos compone será diferente para todos, ¿vale? Entonces, las expectativas es lo mismo. Lo que para mí sería algo ideal, para el otro tal vez no lo sea. Hay gente que cuando, por ejemplo, hablamos de la felicidad, para alguien tal vez la felicidad sea tener demasiado dinero, no volver a trabajar en su vida, vivir viajando, ser una persona soltera, no tener compromisos, y tal vez para otra sea formar una familia, le baste con tener salud, con poder pagar sus gastos mensuales. Tal vez no sea una persona tan ostentosa, pero quiera estar en paz, tranquilidad, quiera una relación seria, estable. Entonces, lo que es felicidad para uno puede no serlo para otro. Y aquí es donde radica el tema de que nos decepcionamos.
No sé por qué situación puedes estar pasando desilusión. Puede ser que sea con la pareja, puede ser que sea con un miembro de la familia. Esperabas que actuase de una manera o que te apoyase y no te apoyó, o esperabas que te diera un respaldo sobre una situación, no te la dio, esperabas su colaboración, su ayuda y no estuvo ahí. Tenemos que darnos cuenta, que esto a mí me ha pasado mucho, es que no podemos esperar, no podemos pretender que los demás actúen como actuaríamos nosotros, ¿vale? Porque, por ejemplo, algunas personas son más empáticas, otras no. Hay gente que sí que piensa un poquito más allá de qué repercusiones va a tener esta acción si yo la hago, a quién puede afectar, porque sabemos que siempre nuestras decisiones van a afectar de manera directa en algunos casos, pero la gran mayoría indirectamente, aunque sean pequeños gestos. Y lo que ocurre es que hay personas que sí piensan cómo te podría afectar y otras no, ¿vale? Entonces no podemos pretender y esperar que las otras personas vean las situaciones como las veo yo o se comporten como me comportaría yo, porque ahí es un fallo y es un error muy grande y ahí es donde nos vamos a desilusionar porque esperamos algo que no se va a dar porque esa persona no piensa así, no actúa así y no ve la vida como la vemos nosotros o ese aspecto como lo vemos nosotros. Entonces, básicamente, para nosotros no estar enfocados en lo que pase afuera o cómo se dé una situación, tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que trabajar a nosotros mismos. Y sí es verdad que siempre estamos hablando de que vamos a tratarnos primero a nosotros mismos para que nuestro entorno cambie, porque al cambiar nosotros el entorno cambia. Ya no nos tratarán igual, no nos verán igual, porque nosotros, donde antes veíamos un conflicto, donde antes veíamos que nos atacaban, ya dejamos de percibirlo como un ataque, ya dejamos de ver esa situación o ese vínculo o a esa persona como que nos está hiriendo, nos está atacando. Entonces, al no enfocarnos en el afuera y en enfocarnos en adentro, va a cambiar nuestra perspectiva, va a cambiar nuestra dinámica y por lo tanto habrán menos decepciones. Yo creo que nunca estaremos exentos porque inconscientemente el ser humano tiende a idealizar, tiende a hacerse a una idea sobre lo que quiere, sobre lo que no, sobre lo que espera. Y eso nos irá pasando. Lo que ocurre es que esto es como el ejercicio. A medida que uno va practicando, mejor le salen los ejercicios. Pues esto es como todo en la vida. A medida que vayamos practicando, a medida que nosotros vayamos interiorizando y poniendo límites, como dije en otras bitácoras, teniendo claro, conociéndonos más a nosotros mismos y siendo más introspectivos, qué queremos, qué no queremos, qué vamos a permitir, qué no vamos a permitir. Y así da igual la decisión que tome la otra persona, cómo se comporte la otra persona, la decisión que tome esa persona o lo que nos pase con esa situación, no va a tener ese poder de desestabilizarnos y provocar en nosotros esa desilusión. Porque ¿qué pasa? Que cuando nos desilusionamos, eso conlleva desmotivación. Y por lo general, cuando nos desmotivamos, dejamos de poner energía en cosas, en proyectos, en otros vínculos que no están relacionados con eso que nos ha desilusionado y eso nos va a afectar en nuestra vida. Entonces no dejemos que un ideal de cómo nosotros nos gustaría que la situación se resolviese o cómo fuese esa situación o cómo fuese ese vínculo, no dejemos que eso nos afecte en otras áreas de nuestra vida. Entonces, expectativas yo creo que siempre tendremos, en algún punto o en otro, porque de manera inconsciente nos van a surgir, pero está en nosotros el trabajarnos para que darnos cuenta de que lo que está afuera no tiene que tener el poder de afectarnos a menos que nosotros le demos ese poder, ¿vale? Es como tener una llave. Si tú le das la llave a esa persona controlará sobre tu vida. Por ejemplo, estamos hablando de que elige tú, por ejemplo, lo típico que vamos a hacer algún plan, elige tú. Y luego tú no estás de acuerdo con esa decisión que esa persona tomó. Pues tú le diste a esa persona, entre comillas, la posibilidad de que tomara la decisión. Luego, si no estás de acuerdo, es que es normal porque esa persona tomó ese criterio en base a... tomó esa decisión, perdón, en base a su criterio. Y si no coincide con el tuyo, pues no vas a estar de acuerdo luego o te vas a decepcionar. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Solo es una pequeña reflexión que me ha venido hoy a la mente en base a ese comentario que me han hecho. Y es verdad, yo misma me he decepcionado muchas veces porque esperaba que ciertas personas se comportasen de una manera o fuesen de una manera y no se dio el caso, o que hubo una situación saliese de una cierta manera y resulta que sale de otra. Siempre detrás de todo comportamiento, recordad que siempre hay un aprendizaje para nosotros. Eso que está sucediendo, cuando no sucede de la manera que nosotros esperamos, es porque ahí nos está dejando una lección. Mirad el lado positivo. ¿Qué me está dejando a mí? ¿En qué me beneficia que esta situación que yo quería que se diese no se diera? ¿Qué beneficios me trae?
¿O qué me está demostrando esa persona cuando, por ejemplo, teníamos un trato, habíamos pactado algo, llegamos a un acuerdo y esa persona rompe el acuerdo? Pues mejor que rompiese el acuerdo antes de haberse puesto en marcha, por ejemplo, si es un proyecto, y que me hubiera abandonado a mitad del camino. Cosas así. Vamos a pensar en ser proactivos, ¿vale? Ya tenemos el problema, vamos a solucionar. No nos vamos a seguir hundiendo más enfocándonos en el problema. Aunque también siempre digo que si es algo que de a nivel amoroso o sentimental, con la familia, con algún integrante de la familia, con alguna amistad que te toca más emocionalmente, si uno está triste, esa fase no hay que saltársela. No podemos evitar sentirnos tristes y mejor si uno interioriza eso y se deja fluir. Porque el tratar de enmascarar un estado de ánimo más tristecito, uno como que no está feliz y tratar de enmascararlo, hacer como mucha gente hoy en día que intenta ponerse una máscara de como que todo va perfecto, todo va bien, a mí esto no me duele, esto no me afecta, y luego en el fondo eso se sigue acumulando y eso va a ir a peor, porque eso es como esconder algo debajo de la alfombra, siempre se verá el bulto. Entonces mejor dejarnos fluir y si pasamos unos días tristes, no pasa nada, vamos a permitirnos estar así, porque así antes nos recuperaremos y veremos la situación o a la persona o al vínculo de otra manera, ¿vale? Pues nada, era una pequeña bitácora, solo como una reflexión, y te invito a que ya que estás aquí en el canal, te sientas libre de opinarme sobre qué tema te gustaría que hablase. Yo voy a ir sacando temas muy diferentes, pero que siempre en el fondo tienen un matiz que comparten, pero me gustaría que dieras tu opinión. Sé libre porque el canal está hecho para vosotros, el contenido es para vosotros. Entonces, si tú tienes alguna duda o algo, un interés nuevo o algo en lo que quieras profundizar, siéntete libre de dejar un comentario y decirme, mira Flor, me interesaría que hablases sobre este tema, o sobre este tema, ¿podrías comentarnos algo? ¿O qué piensas sobre tal cosa? Eso sería muy bueno, para eso está el canal, para nosotros crecer y continuar compartiendo. Yo también crezco cuando hago estos vídeos para vosotros. Esto siempre es para ambos sentidos, es en ambos carriles, en ambas direcciones, siempre es para vosotros y para mí. Gracias de nuevo por haber visto el vídeo, por suscribirte al canal, compártelo por si hay alguien que le podría interesar, dale me gusta porque a mí eso sería un buen feedback de que te gusta y te interesa o te fue útil el contenido, y espero que tengas un bonito día, nos vemos en la siguiente bitácora.